Bueno, sobre todo quería empezar hablando este vídeo sobre errores comunes y soluciones. Probablemente te estarás preguntando, bueno, ¿y por qué estamos ya yendo directamente a este tema si todavía no hemos empezado a programar a fondo? Pues porque en Python, al programar, se cometen errores muy comunes que es mejor evitarlos. Por lo tanto, pues empezamos. El primer error de todos es la falta de orden que hay en un código. Por ejemplo, yo qué sé. Voy a cambiar también el color a blanco. Entonces, esto es un ejemplo muy rapidillo, pero la falta de orden en el código a veces suele hacer que sea muy difícil de entender el código si hay un error y dificulta demasiado el hecho de leerlo. Entonces, es muy recomendable sobre todo que hagamos saltos de línea en el código. Es una cosa que voy a ir mencionando mucho a lo largo del vídeo, mantener el orden en el código. Aunque no lo parezca, parece una tontería, pero no lo es. Yo qué sé, el orden, por ejemplo, implica dejar espacios, por ejemplo, dividirlo todo en secciones. ¿Por qué en secciones? Porque digamos que tú cometes un fallo, yo qué sé, aquí. Tú sabes que a lo mejor en esta sección no hay ningún fallo, entonces pues directamente no hace falta revisarla porque ya sabes que ahí todo está bien. Si tú lo que haces es, tienes todo esto de aquí apelotonado, tienes que revisar todo de golpe, todo, todo, todo. Y pues es bastante lioso. Otro de los fallos que hay es los puntos y los paréntesis. Con esto me refiero, por ejemplo. En este caso aquí nos está faltando un paréntesis, que bueno, en este caso es una tontería, pero en general, cuando hay mucho código, es muy fácil olvidar un paréntesis. Y ese paréntesis afecta a todo el código que tiene debajo. Por lo tanto, es bueno siempre fijarnos en que a lo mejor nuestro error viene pues de eso. Si ejecutamos el código, pues en este caso nos dice que hay un error. ¿Por qué? Porque lo que falta es pues, un paréntesis. Sobre todo Python nos dice dónde está el fallo, que es pues, en esta línea, y nos dice qué tipo de fallo es y en qué posición está el fallo, donde pone pues este carácter. Pues ponemos el paréntesis. Y ahora mismo pues si lo ejecuto, yo que sé, di un número 2, di otro número 3 y me dice que hay un error. Ahora vamos a tratar el error. Pero, por ejemplo, estos dos puntos no están bien. Tiene que haber aquí dos puntos. En general es algo que siempre se nos olvida poner. Otra de las cosas que también es algo que se falla muchísimo, porque en general no se da importancia, es a int y a str. Lo comenté en el anterior vídeo, pero con esto me refiero a que en una caja de texto, yo qué sé, números, tú usas int. Y si vas a escribir texto, por ejemplo, escribe un texto, usas str. En general, pues pasamos de poner esto directamente en la caja del input y a lo mejor lo empleamos en otra parte del código, pues por ejemplo aquí, ¿no? Y esto luego pues puede dar lugar a errores. Recomendación, voy a poner aquí C, aquí A. La recomendación es que nada más escribir el texto o el número, ya ese texto se trate o como un texto o como un número, pero no se trate luego en otra parte del código. Me explico. Por ejemplo, di un número, pues directamente lo convierto ya en esta línea, no la convierto en otra línea, porque puede dar ya lugar a errores. Parece una tontería, pero no lo es. Y aquí, en este caso, pues como es un texto, es str. Siempre convertimos, ¿vale? Puedes hacerlo o no, pero la recomendación es que el valor que tú tengas en el input, conviértelo siempre o a texto o a número, pero siempre en el input, no en otra parte del código. Y ten en cuenta que, pues digamos que yo qué sé, ¿cómo sabe Python que tú aquí estás escribiendo un número en esta línea de código? Otra de las cosas que también se recomienda bastante es escribir comentarios. Un comentario es pues, un texto que tú escribes y no afecta al código. Pues, se escribe con la tecla, con la almohadilla y aquí tu texto, aquí tu comentario. No afecta para nada, o sea, lo que tú escribas aquí no va a afectar para nada al código. Viene sobre todo bastante bien, ¿para qué? Pues para que puedas entender cada parte del código. Sobre todo, pues,
Si, yo qué sé, si en general, pues cuando haces mucho código, en programas o lo que sea, si tú tienes todo dividido en secciones y en cada sección pones un comentario, pues yo qué sé, en esta sección se tratan de capturar valores. En esta otra sección, esos valores que se han obtenido se convierten a números, por ejemplo. Pues viene bien sobre todo indicarlo para que luego, pues si volvemos a ver el código, pues acordarnos qué es la función o qué es lo que hace esa parte del código. Aquí viene exactamente algo que parece muy absurdo, pero no lo es. Y es cambiar el color del tema. ¿Y por qué no es...? Pues puede parecer absurdo porque, bueno, que más da cambiarlo a oscuro que a color brillante. Bueno, pues lo que viene a ser es que cuando tú programas durante a lo mejor una hora o 40 minutos, al final tus ojos se acaban cansando a ver tanto blanco. Y es, al fin y al cabo, pues brilla demasiado y deslumbra bastante. Entonces, es más recomendable cambiarlo a modo oscuro. Aunque te parezca una tontería, pero no lo es. Hazlo, ¿vale? Conviértelo a modo oscuro. Ahora lo explico cómo se hace. Y seguro que, por ejemplo, al cabo de una hora, puedes seguir viendo el código con tranquilidad, pero no te cansa los ojos. Y además, cuando el código está, por ejemplo, el fondo está en oscuro, es mucho más fácil distinguir el código porque no hay algo que te está deslumbrando. Para hacerlo, pulsamos en herramientas, en configuración y en tema seleccionamos Dark y pulsamos en guardar. Y automáticamente se nos pasa a modo oscuro. Como veis, ahora es muchísimo más, no legible, pero se puede distinguir mucho más. Es recomendable. ¿Lo puedes hacer? Pues por poder lo puedes hacer. Es una recomendación. Una de las cosas muy positivas que tiene Colab es que te dice dónde está el fallo y qué tipo de fallo es. En este caso, cuando antes hemos hecho el código, pues nos dice dónde está el fallo, en este caso, en esta posición, nos lo dice la flecha, y qué tipo de fallo es. En este caso, que name c is not defined, es decir, que la variable c no se ha creado. Entonces, ¿de dónde saca el valor c? Pues no, de ninguna parte. La siguiente recomendación es dejar espacios entre líneas de código. Con esto me explico pues saltos de línea, por ejemplo. Lo bueno de esto es que el código se hace mucho más legible. Por ejemplo, cuando vamos a hacer una comparación, pues a veces lo podemos dejar estos dos, pues los espacios no los respetamos. No pasa nada por no respetarlos, pero es recomendable también que dejes un espacio. Imagínate que yo qué sé, dejas todo aquí, esto muy apelotonado todo junto y al final lo que tienes es un caos, no tienes un código, todo junto. ¿Tú te enteras de algo aquí? Pues probablemente no. Es incluso más fácil dejarlo todo separado y ordenado. De hecho, lo digo por experiencia porque he programado en JavaScript, en HTML y en CSS, y ahora en Python en este caso, y por experiencia es bueno siempre poner orden en el código. Si no hay orden en el código, tienes un caos en la cabeza de profesional y aumentas las probabilidades de tener un error, pero a saco. La siguiente recomendación es la simetría horizontal por líneas de cada sección. Suena un poco raro, ¿no? Cuando hablo de simetría, por ejemplo, aquí, di un número. Si os dais cuenta, estas dos líneas son muy iguales, ¿no? Aquí es A con C, el igual este está en la misma posición que este igual, el int está en la misma posición que el str, patatín, patatán. Di un número, por ejemplo, di otro número. Otro número. Hacer que el código sea muy parecido en líneas. ¿Por qué? Porque si tú cometes un error, esa simetría, por decirlo de alguna manera, no existe. Y tú puedes, incluso con mayor facilidad, encontrar el error. Como decía antes, aquí por ejemplo no hemos respetado espacios. Es bueno respetar siempre espacios. Haces más legible el código, aunque no lo parezca. Hay una cosa que no se debe cometer, que es dejar espacios entre, por ejemplo, un texto y un paréntesis. En este caso, esto es recomendable no hacerlo, porque puedes dar pie a errores. Este espacio aquí no debe existir. Por ejemplo, aquí no debe haber un espacio. La penúltima recomendación es el código no simplificarlo demasiado. ¿Puedes simplificar un código? Pues en vez de convertir, en este caso aquí, el valor que tú insertes en la variable c, ponerlo aquí. ¿Vale? Y esto directamente te lo ahorras. Pero al fin y al cabo es simplificar demasiado el código. Y es muchísimo más recomendable
pues que lo hagas ya directamente aquí y siempre que vayas a usar el valor C, que es un texto, pues lo trates como un texto. Entonces, ¿se puede hacer muy simplificado? Sí, pero como ya os digo, da pie a errores. ¿Qué es más legible para ti? Todo dividido aquí en secciones, con comentarios, aquí tu comentario, aquí se capturan valores, aquí se imprimen los valores, yo qué sé. Aquí se comprueban. Es mucho más legible esto que sin comentarios y sin nada. Y por último, cuando por ejemplo no hemos empezado a hacer ningún programa todavía en Python, es muy recomendable que si no te vienen ideas a la cabeza, pues porque no sabes cómo hacerlo, yo que sé, te abras un blog de notas, aunque sea, y te escribas aquí el proceso. Yo que sé, que el programa nos diga hola mundo, que luego nos pida un número y nos pida un texto, y que coja ese texto y los una. Y que luego compares si esos dos valores son iguales. Y cuando vayas completando cada una de las tareas, pues, por ejemplo, que imprima hola mundo, por todo esto, yo que sé. Pues lo primero que hacemos, yo que sé, print hola mundo. Y ejecutamos la tarea. Funciona. Por lo tanto, puedo pasar al siguiente paso, que me pida un número. Y esto ya directamente pongo aquí, hecho. Pues con este vídeo acabo. Si hace falta repetirlo, pues porque no se ha comprendido del todo o lo que sea, lo vuelvo a hacer sin problema. Pero de todas maneras he dejado las recomendaciones en la descripción. Si hace falta, vuélvete a ver el vídeo, pero entiéndelo. Es muy recomendable que lo vuelvas a ver. Y sobre todo, que esto no te asegura que no vayas a cometer ningún fallo. Obviamente puedes cometer un fallo. Es muy fácil cometer un fallo. Pero lo que hace esto es reducirte las probabilidades de que cometas un error. Así que hasta el próximo vídeo.